proceso metabólico lo que se hace es convertir, por ejemplo, la fructosa, la maltosa, todas esas sustancias, convertirlas en glucosa, porque la glucosa es la molécula que absorbe o que la célula utiliza. O sea, ella no puede procesar una galactosa, pero sí puede procesar una glucosa. Entonces lo que hace el metabolismo es convertir esa galactosa en glucosa para que la célula pueda utilizarla y desarrollar los otros procesos, porque a partir de la glucosa, pues ya vamos a ver que se liberan otras o que se producen otras moléculas. Otra función del metabolismo es polimerizar, o sea, a partir de moléculas simples, generar moléculas más complejas. Entonces, por ejemplo, nosotros consumimos en dieta almidón. El almidón es un polisacárido. Entonces, a través de la digestión y del metabolismo, ese almidón se convierte en glucosa. Y lo que hace la célula es convertir la glucosa en otro polímero distinto al almidón, pero que tiene una función similar, el cual es el glucógeno. ¿Sí? Entonces, a partir de moléculas sencillas, produce moléculas más complejas que tienen una función estructural o que lo que van a hacer es conformar tejidos, o sea, formar pues moléculas más grandes que puedan ayudar a formar tejidos y demás. Eh, otra función es la de sintetizar y degradar biomoléculas. Entonces, por ejemplo, cómo las proteínas se convierten en aminoácidos y a partir de esos aminoácidos se pueden producir más proteínas, ¿sí? O también producir moléculas más especializadas, que a partir de los aminoácidos se produzca no necesariamente una proteína, pero sí se produzca una hormona o se produzca una proteína de membrana, etcétera, etcétera. Entonces, estas cuatro funciones que tenemos acá las podemos resumir en dos funciones y es que, primero, la célula a través del metabolismo o la función del metabolismo es obtener energía a partir de los nutrientes. Y la segunda función sería adaptar las moléculas para que puedan ser útiles para la célula, ya sea a través de los procesos de degradación o a través de los procesos de síntesis de moléculas y polimerización de las mismas, porque pues cuando se están haciendo un proceso de polimerización, eso es una síntesis, o sea, tomar moléculas sencillas para conformar moléculas más grandes, eso es una síntesis, ahí se está sintetizando moléculas pues más complejas. ¿Qué características tiene el metabolismo? Entonces, el metabolismo está caracterizado por lo siguiente. Existen varias reacciones bioquímicas, pero la mayoría de esas reacciones bioquímicas son comunes, o sea, son muy repetidas. Por decir algo, varias moléculas pueden hacer una misma acción. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que existen gran variedad de moléculas con respecto a varios, por ejemplo, digamos, la glucosa, que es un monómero de glucosa, pues de azúcar, los ácidos grasos, que son monómeros de los lípidos, los aminoácidos, que son monómeros de las proteínas. Entonces, de ellos tres, existen varios tipos implicados en el metabolismo, y sin embargo, todos ellos pueden realizar una misma reacción, que es la de fosforilarse. O sea, pueden adquirir una molécula de fósforo o pueden perder hidrógenos. Entonces, existe una gran variedad de reacciones químicas, pero en realidad estamos hablando de varias reacciones químicas que podríamos clasificarlas en un mismo tipo de reacción. Entonces ahí vemos que las reacciones son importantes, pero son relativamente pocas, o sea que es pues, eficiente porque con una misma acción pues se sale de varios procesos. Las rutas metabólicas son el eje central de esos procesos metabólicos. Eso también es una característica que el metabolismo pues está dado gracias a las vías metabólicas, las cuales son consecutivas y las cuales tienen un orden, porque las rutas metabólicas van en una dirección, pues pueden ir en una dirección de ida y una de regreso, pero aún así tienen una dirección. Y fuera de eso, por ejemplo, las rutas metabólicas no van en direcciones opuestas al mismo tiempo. O sea, cuando está activa en un sentido, el otro sentido tiene que estar apagado y ya en un momento les amplío más esa parte. En el caso de las moléculas que hacen parte del metabolismo, no son tan, o sea, sí hay muchas moléculas, pero no son más de 100. Entonces,
Eso, digamos, para todo lo que ocurre dentro de un ser vivo, es muy poca cantidad de, o más bien es una diversidad relativamente poca comparado con la gran variedad de reacciones que pueden ocurrir y con toda la funcionalidad que prestan. O sea, mantener un organismo a partir de escasas 100 moléculas, pues es algo relativamente sorprendente y pues muy propio de las actividades metabólicas. Otra característica importante es que todas las rutas metabólicas deben ser reguladas, o sea, que ese mecanismo, o sea, que el metabolismo pueda obedecer a un orden y que tenga unos puntos de control en los cuales sea posible detener el proceso metabólico u activarlo, ¿sí? Esos mecanismos de control son importantes porque muchos de los procesos metabólicos dependen del estadio en el que esté la célula. Entonces, si por ejemplo la célula en ese momento está en un proceso de reproducción, pues las rutas metabólicas deben estar activas y deben estar funcionando pues full, porque se requiere de una gran cantidad de energía para hacer los procesos de división celular, para hacer la mitosis. Pero si, por ejemplo, la célula está en un estado de senescencia, entonces el metabolismo de esa célula tiene que funcionar menos, o sea, necesita menos energía, entonces no hace falta gastar energía si no se va a gastar. Entonces, esas vías metabólicas tienen que estar sujetas a eso, a las necesidades que esté prestando la célula en ese momento, ¿sí? Y obedecer a satisfacer esas necesidades. Las rutas que son, digamos, de síntesis y degradación, estas dos palabras son opuestas, o sea, síntesis es lo contrario a la degradación y esas dos actividades no pueden estar en funcionamiento al mismo tiempo, porque pues nada se gana a la célula estar produciendo una sustancia que al mismo tiempo se va a gastar, pues no está haciendo nada. Entonces la idea es que si está sintetizando, la ruta degradativa debe estar apagada y si está degradando, la ruta de síntesis debe estar apagada, ¿sí? Entonces por eso son importantes los mecanismos de control. Ahora en un momento entonces les explico esta parte del anabolismo y del catabolismo que está relacionado con la con la característica anterior. O sea, estas dos rutas son antagónicas, hacen lo contrario y también deben estar ocurriendo en sitios diferentes. O sea, no necesariamente esas dos rutas ocurren al mismo tiempo, perdón, no pueden ocurrir al mismo tiempo, pero no tienen que ocurrir en el mismo sitio de la célula. O sea, pueden ocurrir en diferentes lugares y ya en un momento les explico por qué. Con respecto a la regulación, las rutas metabólicas pueden estar reguladas de acuerdo a tres factores. Entonces, el primero es el control enzimático, o sea, las enzimas, yo ya les he dicho, en cada reacción química interviene una enzima. Entonces, por ejemplo, acá en estas vías, ahí donde está la flecha roja, miren que en todas esas flechas aparece una E. Esa E significa enzima. Entonces, cada paso, si A se va a convertir a B, no lo puede hacer si no hay una enzima ahí presente que le ayude a A convertirse en B. Entonces, todas esas rutas están mediadas o están sujetas al funcionamiento enzimático o a la actividad enzimática. Entonces, si esas enzimas son, o sea, tienen, digamos, su activador, pueden funcionar. Y si esas enzimas, en lugar de tener un activador, tienen un inhibidor, entonces la ruta se detiene porque la enzima no va a trabajar. Otro mecanismo de control que tienen las rutas metabólicas son las hormonas. Entonces hay sustancias de tipo hormonal, como por ejemplo la insulina, por ejemplo los esteroides, por ejemplo, pues la testosterona principalmente. Por ejemplo, el glucagón, no sé si ustedes lo vieron en el video, que están relacionados a la adrenalina, también es una hormona que puede regular el funcionamiento metabólico. Entonces, si están presentes esas hormonas, pueden actuar como inhibidores o pueden actuar como activadores de una ruta. Entonces, si están presentes, ayudan a que se dé y si no están, pues entonces no se da. Entonces, eso funciona como un mecanismo de control, como un punto de regulación. Otra característica es la concentración de una enzima en un proceso. Entonces, por ejemplo,
Nosotros ya habíamos hablado de que las enzimas son muy eficientes y que no necesariamente se requiere de una gran cantidad de ellas, porque incluso con pocas cantidades ellas pueden funcionar. Pero, por ejemplo, si el organismo de plano no produce la enzima, entonces le tocaría, o sea, si no produce la enzima, entonces el cuerpo tiene que adaptarse a la ausencia de una determinada enzima o simplemente debe adquirirla de manera exógena. Y usualmente cuando un organismo no produce una enzima, eso está determinado en los genes, entonces eso es una regulación genética. En algunos casos esa regulación genética puede ser, por ejemplo, el resultado de un mal funcionamiento, por ejemplo, una enfermedad, en el caso de los diabéticos, o esa regulación genética puede ser, digamos, el resultado de un proceso, pues ya, digamos, a voluntad de la célula, que la célula, digamos, dentro de como lo que ocurría cuando hablábamos de los artículos científicos en la expresión, en la síntesis mitocondrial. Entonces, por ejemplo, si uno realiza alguna actividad que pueda ayudar a la modificación de la expresión génica, entonces, si uno estimula a través de la ingesta de algún alimento o a través de la práctica deportiva la biosíntesis de mitocondrias, entonces en ese tipo de situaciones uno está activando la expresión génica y ahí pues, está ayudando a que se produzcan ciertas enzimas que ayuden a la producción de mitocondrias, por ejemplo. O el caso contrario, si yo dejo de hacer algún tipo de actividad, entonces lo que voy a hacer es que mis células pues silencien ciertos genes y que no se produzca una enzima determinada, por ejemplo. Entonces, la regulación génica también ayuda a que ciertas rutas metabólicas se puedan dar y otras no. En el caso del metabolismo como tal, en nuestro organismo ocurre a través de dos fases.